La semana pasada quedó pronta una pieza clave de la cadena logística de la segunda planta de celulosa de UPM, la que se construye en Pueblo Centenario, Durazno. Sí, el miércoles 5 de este mes se inauguró en el puerto de Montevideo la terminal especializada en celulosa de UPM. Allí, en un galpón techado de 5 hectáreas, se recibirá la producción que llegará desde la fábrica en el ferrocarril central. Se la descargará y almacenará a la espera de la carga en buques transoceánicos que partirán con sus bodegas completas hacia los mercados de destino. La infraestructura, que además incluye los muelles, la playa de maniobras, oficinas y los depósitos de productos químicos que se importan para la elaboración de la celulosa, implicó una inversión superior a los 280 millones de dólares. En ella trabajarán 100 personas de manera permanente, a las que se sumarán otras 200 en las jornadas de carga y descarga de los barcos. ¿Por qué de esta manera UPM gana autonomía en materia de fletes para las exportaciones? ¿Qué impacto tendrá esta operativa en el movimiento del puerto de Montevideo? ¿En qué medida este paso beneficia a otros exportadores de nuestro país? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Javier Solari, vicepresidente de Proyecto y Logística de UPM. Ingeniero Solari, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día a usted, Cotelo, y a su audiencia. Vamos a empezar recordando números grandes, ¿no? La inversión total prevista en el proyecto UPM2 es 2.700 millones de dólares. Sí, después fue actualizada por arriba de los 3.000 millones. 3.000 millones. De ese monto, digamos, el 10%, 280 millones, se destina a esto, a la terminal especializada en el puerto de Montevideo. Exacto. ¿Cómo definen ustedes en síntesis a esta infraestructura de la que yo hablaba recién? Bueno, es una infraestructura que es el tercer puerto ya de UPM en el país. Tenemos 2 puertos fluviales, el de Fraiventos y el de Palmira, y luego tendríamos este tercero. Pero este puerto tiene la ventaja que es el puerto de aguas profundas. Para poder salir con la producción con barcos completos, necesitamos tener un calado de 13 metros, y eso es lo que puede ofrecer el puerto de Montevideo. Para eso, eso nos permite, como usted decía al principio de la nota, poder garantizarle a nuestros clientes que vamos a llegar con la producción en tiempo y forma, porque no vamos a necesitar que otro competidor de Brasil tenga que completar nuestros barcos para poder llegar con la carga completa. Eso es lo que ocurría hasta ahora. Eso es lo que ocurría hasta ahora. Todos los barcos que salen a través del canal Martín García, las 2 empresas de celulosa o las 2 plantas de celulosa existentes en el país, tienen que salir por Martín García y salen con la mitad de la carga en el barco. Por un problema de profundidad. Exacto. Del curso de agua. Exacto. El calado Martín García tiene 34 pies y el puerto de Montevideo ya ha sido dragado a 13 metros. Uh-huh. De esta manera, ustedes ahora van a contratar de manera exclusiva al barco. El barco va a operar solamente para UPM, tanto en Nueva Palmira como en Montevideo. Esa es la idea. Exacto. El barco va a parar primero en Palmira, ahí completa la mitad de la carga. Con la carga de celulosa que viene de la planta de Fraiventos, y después viene a Montevideo y completa con celulosa de Paso de los Toros. Y cada tanto tendrá que hacer un barco completo en Montevideo, debido a que la producción de Paso de los Toros es significativamente superior a la de Fraiventos. Uh-huh. Hasta ahora, como usted decía, trabajaban con buques que venían a la región a cargar celulosa en otros puertos, Brasil concretamente. Sí, y también a veces en algún momento tuvimos algún contrato con otra empresa que andaba por varios otros proveedores, no solo los de Brasil, sino también algunos más en la región. De eso me gustaría que después profundizáramos, que habláramos un poco más adelante en la entrevista. Pero entonces, yo preguntaba, ¿cómo definen ustedes esta infraestructura? Es el eslabón final del proceso productivo y logístico de UPM2, digamos, ¿no? Exacto. Y además, como decía, asegura toda la presencia de celulosa del país, porque el Uruguay va a estar produciendo celulosa entre los primeros 5 puestos más importantes del mundo. Por lo cual, ya ahí... En volumen, Uruguay va a quedar entonces entre los primeros 5 en el mundo. Sí. Con lo cual requiere tener eso que yo llamo la independencia logística, porque no podemos tener una situación que esté
debilitada por una situación comercial donde otro competidor tenga que completar los barcos. Entonces, para nosotros es la clave de sellar también las dos plantas de celulosa. No es únicamente darle salida a Paso de los Toros, sino también completar la presencia de UPM, solidificar la presencia. Y eso tiene otro ángulo también, Cotelo, que es que de la cadena de celulosa hacia atrás, se ata con la cadena forestal, dependen de ella comunidades rurales muy pequeñas. Entonces, uno tiene que darle solidez a esa cadena de forma tal de que no haya puestas en marcha y apagadas debido a que la producción se interrumpe. Entonces, esas comunidades que son más débiles, que no tienen la posibilidad de repente de buscar un trabajo temporario en un supermercado o en alguna otra actividad que de repente la ciudad sí los dispone, necesita tener certezas y necesita tener competitividad, de forma tal de que haya sostenibilidad a lo largo del tiempo. Yo estuve allí el miércoles pasado durante el acto de inauguración y doy fe de que el tamaño de esta terminal impresiona. Creo que todos los que asistimos a ese acto, cuando recorrimos el galpón, por ejemplo, quedamos choqueados, ¿no? Quienes sigan nuestra emisión en video van a poder observar a partir de este momento una serie de imágenes, videos, fotos que capaz que ayudan a aproximarse. Pero, a ver, ¿por qué decía que impacta? Por ejemplo, por el área techada. Son 5 hectáreas techadas. También impacta por la superficie que abarca la playa de maniobra frente a los muelles. También el depósito o la serie de tanques de depósito para los productos químicos. Entonces, más allá de lo que podemos ver ahora en la pantalla, ¿usted puede dar algunos números que grafiquen estos distintos componentes? A ver, tenemos 2 muelles, un muelle que es el que pertenece a UPM, también está el otro muelle que se abre al abrir la dársena y se hizo en sociedad con la terminal granelera TGM, y luego tenemos una expansión del muelle oficial, de los 2 muelles oficiales, el C y el D, con unos 50 metros, lo cual le daría la posibilidad de atraque de 2 barcos ahí. Eso Aquí tenemos en pantalla una foto aérea. Ahí está. A la derecha se observa el galpón, digamos, ¿no? Ese gigantesco galpón techado. Claro. Y ahí vemos el galpón que tiene hacia la parte más izquierda una terminal de descarga del ferrocarril. Esa parte techada son 500 metros, donde hay 2 vías techadas y luego hacia afuera hay otra vía más para la parte de químicos, todas techadas. Y luego hay algunas 2 vías más hacia afuera para maniobra, que esas no se ven, que está más hacia atrás de la parte techada. Y en el ángulo inferior izquierdo de la foto están los tanques para los productos químicos, ¿no? Exacto. ¿Que son cuántos? Son 8 tanques, los cuales hay para 3 productos químicos. Uh-huh. El muelle termina teniendo una forma como en U. A ver, ¿cómo se describe eso? Bueno, eso es lo que le llamamos la dársena, la parte del agua, donde ahí lo que estamos viendo hacia el galpón es el muelle de UPM, ese es el muelle que hablaba, y hacia esta parte más inferior de la imagen, el muelle que es con la empresa TGM. Y luego vemos donde está el barco, que esos son los muelles oficiales, toda esa recta que va hacia allá, donde con la expansión de estos 50 metros adicionales se pueden ubicar ya 2 barcos en esos dos muelles. Esa es una precisión importante. Ese barco que se observa en la foto no es un barco que esté cargando celulosa. Bueno, primero porque todavía no hay celulosa en el galpón, pero no los barcos que se van a ocupar de la carga de celulosa no van a estacionarse allí. No, se van a estacionarse en el ángulo recto de exacto, el que vemos de superficie, ¿no? El que vemos de frente. En donde está ese barco amorado, ahí son los muelles oficiales y eso se extiende creo que lleva un largo de 600 metros. Ahí están las grúas amarillas que se ven al fondo, que van a transitar todo hasta lo largo, hasta acá adelante. Esas son la parte de la operativa de muelles oficiales y a través de cualquier exportador. Ahí está. Ese costado del galpón de UPM tiene un muelle que es un muelle público y que se va a utilizar para carga y descarga de otro tipo de productos, digamos. Contenedores, ¿no? En algún caso se utilizó, que era la parte de muelle C.
Hoy se utiliza también para alguna exportación de rolos o de cargas generales, como han venido también. Ahí está. Y en ángulo recto está el muelle que sí va a utilizar UPM con sus barcos, ¿no? Exacto. Yo decía, es muy grande esto. ¿Cómo se compara esta terminal con la otra similar que tiene UPM en el puerto de Nueva Palmira, a donde llega la celulosa que se produce en Fraiventos? Ahí son 3 hectáreas y acá son 5. Eso un poco equivale a lo que es la producción de cada una de las 2 plantas. Pero también resaltar que si bien son depósitos muy grandes, no son depósitos que pueden almacenar mucho tiempo de lo que es la producción de celulosa de lo que fabrican ambas plantas. Esto es una cadena caliente. La celulosa no se puede estoquear a la intemperie. Tenemos que tener algunos depósitos como estos para que sirvan de pulmón para cargar los barcos, pero los barcos tienen que rotar. Si los barcos no llegan, estos depósitos enormes no sirven de mucho tampoco. Sí, después hablaremos de eso, pero está previsto que llegue un barco cada 3 días, ¿no? Uno por semana estaría recibiendo esta terminal de forma de poder cargar los volúmenes de Fraiventos, y cada 10 días algún barco completo. UPM opera esta terminal en régimen de concesión por 50 años. ¿Cómo es el contrato en ese sentido? La licitación pública que se hizo por una terminal especializada en celulosa era por 50 años en ese lugar, con las condiciones de ser básicamente para la producción de celulosa, químicos y productos. UPM paga un canon por el uso de esta terminal, por el uso de ese espacio. Exacto, ese canon es básicamente el tarifario público de la ANP aplicado a esta terminal. ¿Cómo se reparte justamente el trabajo que hubo que hacer para que esto tuviera la terminación que hoy estamos viendo? Bueno, la terminal es financiada, pagada por UPM. Aparte del financiamiento, de haber hecho la inversión, que eran los 280 millones que usted refería al comienzo, se paga los servicios que ofrece el puerto anualmente, que totalizan un monto del torno de los 7 millones de dólares por año. Pero a ver, entonces, toda la inversión, fue realizada por UPM como parte del contrato de concesión. Exacto. ¿La ANP qué aportó? Bueno, aporta el lugar para poder... A ver, la ANP tiene... Esto es una terminal dentro de un puerto. Uh-huh. El puerto tiene que estar dragado. Es el puerto donde hay varias otras terminales, varios otros muelles, hablamos de los muelles oficiales, y lo que ofrece también la ANP, aparte de la serie de servicios portuarios, digamos, de luz, agua, etcétera, tenemos el dragado del canal, que es el canal de acceso a las vías oceánicas. Ese canal, que en el contrato de inversión se había acordado de que fuera de 12 metros y medio durante los primeros 5 años de operación de la planta, y luego 13 metros, y que hoy ya está dragado a 13 metros. Uh-huh. O sea, lo que sí asume la ANP es el dragado. Exacto. El dragado del canal de acceso hasta la terminal, digamos. Exacto. El dragado en los muelles mismos, ¿a quién corresponde? Eso pertenece a UPM. Bien. Y toda la obra que hubo que realizar también fue desarrollada por UPM. Fueron 37 meses de trabajo. Exacto, 37 meses. Por lo que veía, hubo un pico de 550 trabajadores desarrollando esas tareas, y una de las cosas que se hizo fue rellenar. ¿Podemos explicar eso? Sí. A ver, los 550 trabajadores, más que pico, fue prácticamente constante a lo largo de todos los 37 meses. Obviamente que hay paradas y comienzos, pero fue una obra que realmente se realizó con una cantidad de trabajadores uruguayos y la región bastante importante. ¿Qué había allí? Recordemos qué había allí en esa zona del puerto. Eso era lo que llama el muelle de Mantras, que era la zona donde estaban todos los pesqueros, y estaba también Sacos, el dique seco, y había zonas de depósitos de buques hundidos, barcazas hundidas, y algunas estructuras edilicias que había por ahí sobre el muelle. Y había también algunos muellecitos que oficiaban para poder atracar a estos barcos pesqueros. Lo que hubo que hacer era, primero, sacar a todos los pesqueros, sacar a todos los que habían naufragado, los depósitos que estaban enterrados, los barcos que estaban enterrados, relocalizar al muelle de Sacos, y luego quedó esa área despejada,
hubo que derribar algunos muelles y empezar todas las tareas de relleno, con la contención del muelle que veíamos de UPM. Luego, de hecho, todo ese relleno y muelles se empezó porque en paralelo fue la propuesta de la terminal Obrinel a la ANP de hacer otro muelle. Obrinel es la terminal granelera. La terminal granelera. Entonces, eso se dio durante la obra nuestra. Entonces, en el acuerdo que hicimos con Obrinel, nosotros hicimos ese muelle, por lo cual hubo que cambiar un poco los proyectos que teníamos constructivos para incorporar ese otro muelle. ¿Qué implicaba? Implicaba sacar el espigón F, que era todo un enrocado que había medio superficial, y luego instalar tablas estacas hasta 14 metros para poder tener otro muelle. Luego, terminado el relleno y el muelle, empezó la construcción de lo que era la terminal ferroviaria y el galpón, que es un galpón que tiene bastante tecnología interna para tratar de sostener, para tener la menor cantidad de columnas posible dentro, porque obviamente la operativa dentro de ese galpón es llegar el tren, descarga la celulosa en unos trailers chatos que son llevados hacia adentro del galpón, donde después en el galpón unos Kalmar, unos elevadores grandes, que toman la celulosa como por los costados, la depositan y la estoquean ahí. Entonces, el funcionamiento de todo ese tractores con trailers y los Kalmar estos requiere que la menor presencia posible de columnas. Sí. Entonces, ¿cuánto hubo que rellenar? En definitiva, ¿cuánto se ganó al mar allí en el puerto de Montevideo? Y bueno, toda esa retroárea es donde está el galpón, o sea que tiene que ser más de las 5 hectáreas. No sé si fueron 7. Yo decía, y lo aclarábamos al comienzo, UPM opera esta terminal en régimen de concesión por 50 años. En definitiva, entonces, ¿a quién pertenece toda esta infraestructura que estamos describiendo? Y esa es una obra que queda en propiedad de la ANP, luego de estos 50 años de concesión, por lo cual la ANP durante el proceso constructivo está activamente supervisando cómo se hace la obra para que, tener la responsabilidad asumida de que la obra se haga para que dure bastante más tiempo. ¿El proyecto UPM2 está previsto con qué horizonte? Porque ahora acaba de aparecer esto, 50 años. ¿Qué ocurre después de los 50 años? Y bueno, uno esperaría que va a ir haciendo inversiones de actualización de la planta de celulosa para que pueda ir cumpliendo con lo que van siendo los estándares, la mejora continua de los estándares ambientales, para darle productividad, para ser competitivo, y luego pedir, obviamente, a la ANP una extensión de ese plazo, que será una decisión que haya que tomar en conjunto en su momento. No es una posición que ahora esté arriba de la mesa. Enseguida retomamos la entrevista con Javier Solari, vicepresidente del Proyecto y Logística de UPM, para conocer un poco más a fondo cómo va a ser la operativa en esta terminal, cómo juega el factor ferrocarril, cómo cambia el puerto a partir del momento en que el ferrocarril central ingresa a sus instalaciones, en qué medida lo va a usar UPM, en qué medida lo van a usar otros operadores de carga. Retomamos enseguida. El miércoles de la semana pasada se inauguró en el puerto de Montevideo la terminal especializada en celulosa de UPM. Allí se recibirá y almacenará la producción que llegará en ferrocarril desde la nueva planta, la que se construye en Durazno. Luego, en los muelles propios, esa celulosa se cargará en buques transoceánicos que partirán con sus bodegas completas hacia los mercados de destino. Sobre esta nueva infraestructura, muy impresionante por su tamaño, por sus dimensiones, por su complejidad, estamos conversando esta mañana con el ingeniero agrónomo Javier Solari, vicepresidente de Proyecto y Logística de UPM. Reitero que para quienes tengan a mano la laptop, el celular y puedan seguir nuestra emisión en video, va la recomendación de que la pongan, porque así encuentran allí fotos y videos que estamos intercalando que permiten justamente aproximarse a esta terminal especializada que acaba de quedar lista. Ingeniero Solari, decíamos, la terminal funcionará de forma continua las 24 horas
con una capacidad operativa de 2 millones de toneladas de celulosa por año, 100 barcos por año. 100 barcos por año. 100 barcos por año van a estar atracando en los muelles. ¿Podemos ver ahora sí con un poco más de detalle cómo será la actividad? Claro, a ver, hoy vamos a entrar en forma permanente a través del tren. El tren llega a la terminal y va a estar siendo descargado por 2 grúas. En principio, quizás sea una sola de estas grúas. Ustedes lo vieron en la inauguración. Esa grúa... Es una grúa pórtico, ¿no? Es una grúa pórtico de 32 toneladas. El vagón tiene 64 toneladas de carga, por lo cual en 2 movimientos vacía la celulosa que está en el vagón. Ahí está el video, colocamos el video de esa parte, de la parte en la que se descarga justamente el ferrocarril, ¿no? en la que se produce la descarga de uno de los vagones. Exacto. El vagón está cubierto por una lona especial, una lona especial antivandálica que lo que busca es, por un lado, proteger a la celulosa de lo que posibles lluvias, pero también darle seguridad a la aduana de que esa carga que transita por territorio no franco llegue y no sea vandalizado. Por lo cual tiene un sistema de rastreo de cada vagón y a su vez un sistema de apertura y cierre que indica si está abierto o cerrado la lona esa. ¿Cuántos trenes arribarán por día a la terminal del puerto? Y van a ser en torno de 5 trenes de celulosa y un tren de químicos. Uh-huh. ¿Por día? Por día. La descarga entonces se hace en una especie de estación que tiene la terminal, techada también. La carga de celulosa que trae cada vagón se pasa a la chata de una especie de camión. ¿Cómo lo llaman ustedes? Es un tráiler especial, 64 toneladas, bajo, que tiene, en este caso es marca Whisker, los que están allá, y esos son los que conducen esas toneladas hacia adentro, y que después, cuando está estoqueado adentro, las conducen hacia los distintos muelles. Decíamos hace un rato, ¿llegarán 100 barcos por año? Y bueno, recuerda que tenemos 2 producciones que no son iguales. Ajá. Tenemos la producción de Fraiventos, que es en torno de 1.300.000, y la producción de Paso de los Toros, que va a ser en torno de 2 millones, 2.300.000. Con lo cual van a haber barcos compartidos, póngale uno por semana, y después, cada 10 días, un barco completo con la producción, con el remanente de Paso de los Toros. Ahí está. ¿Cuántas personas van a trabajar? Decíamos 100. ¿El staff permanente es de 100 personas? Exacto. Tenemos 100 personas que van a estar haciendo tareas de control. Todo eso se controla a través de, como tú decías, 24/7. Se controla a través de un centro de control. Todos los depósitos de líquidos, de los químicos o de las vigilancias o las partes más de válvulas que puedan haber por distintas partes de la terminal, se controla desde un centro de control. Hay personal también de mantenimiento y personal también de vigilancia. Esos son los permanentes. Uh-huh. Luego tenemos cuando hay un barco que tenemos que poner el equipamiento. Acá hay un operario, una empresa contratista uruguaya, es formada por Christoffersen y por Nodus, que son quien tienen experiencia en funcionamiento de las terminales de celulosa, porque trabajan también para nosotros en Ontour, en lo que es Nueva Palmira. Uh-huh. Y esas empresas van a reclutar, dependiendo de cuántos barcos haya que atender a la vez, se puede atender hasta 2 barcos a la vez, entre 100 a 200 personas para esa operativa de descarga de químicos o de carga de celulosa. Hablemos algo a propósito de la unidad de depósito de los productos químicos, la que está enfrente del galpón, si consideramos el espejo de agua allí, la dársena. ¿De qué se trata exactamente? ¿Cuáles son esos productos? Son 3 productos, fuel oil, ácido sulfúrico y soda, que se transportan hacia Paso de los Toros. Hay otros químicos que van a venir desde Fraiventos hacia Paso de los Toros. No olvidemos que en Fraiventos también existen otras empresas que están produciendo químicos, como es Quemira, y esos químicos van a venir para allá. Y después hay otros químicos que llegan a Paso de los Toros vía camiones
ya sea por productores nacionales o porque vienen, o por lo que puede ser, digamos, desde Palmira, que también si hay algún depósito de productos. Ajá. O sea, los químicos no vienen importados. Parte sí. Parte sí, parte producida dentro del propio país. Exacto. Todo eso confluye en esa serie de tanques en el puerto de Montevideo. 3 de esos productos confluyen ahí. Otros vienen por el litoral oeste. ¿Y qué dicen ustedes o qué responden a las inquietudes por los riesgos que implica esa acumulación de tanques allí en esa terminal en el puerto? Eso fue parte del estudio profundo que se hizo la DINAMA en su momento, DINASEA hoy, Ministerio de Medio Ambiente, donde dentro de lo que era la concesión se tenía que pasar por todas las etapas de aprobación ambiental, y esas etapas obviamente fueron pasadas con las determinadas medidas mitigatorias que se impuso en su momento para que pudieran haber seguridad para todos. Cada uno de esos tanques está contenido en unas piletas de cemento grandes, capaces de albergar todo el contenido de ellas, de forma tal de que si hubiera alguna filtración, quedaran contenidos en esas piletas y fueran bombeadas de ahí hacia otro lugar. ¿No había hasta ahora infraestructura de almacenamiento de productos químicos en el puerto de Montevideo? No, que yo sepa. O sea, por eso es que se toman estos recaudos especiales. Sí, estamos hablando de productos que no tienen alta inflamabilidad, por lo cual también tenemos una situación más contenida desde esa perspectiva. Pero, como decía, frente a las posibles filtraciones que pudieran haber, están esas piletas de plan B. Por otro lado, después esos químicos viajan en tren, en el ferrocarril central. Exacto. Viajan rumbo a la futura planta, a la planta de Pueblo Centenario. De vuelta allí, ¿cómo es el recaudo que se toma? Bueno, de esos tanques hay toda una serie de caños que conectan con la terminal del ferrocarril que está hacia afuera de la de celulosa, también techada, donde ahí van a estar estacionados los vagones adecuados para cada uno de estos tipos de productos. Y esos vagones, a su vez, están digamos, estacionados sobre zonas de piletas. Es decir, que si hubiera alguna filtración en esos vagones durante la operativa de carga, estas piletas podrían contener perfectamente el volumen a cargar. Y como decía, son piletas para cada uno de estos productos, o sea que hay un orden en que tienen que estar estacionados esos vagones de acuerdo a estos productos. En el final de la entrevista me interesa que veamos cómo cambia el puerto de Montevideo a partir del comienzo de la operativa de esta terminal. Y me interesa ver, antes que eso, qué ocurre ahora, porque se adelantó, la terminal está pronta y la planta de celulosa no. ¿Qué ocurre en este intervalo? Con estos y otros asuntos continuamos en la entrevista con el ingeniero agrónomo Javier Solari. El proyecto UPM2 dio un paso importante la semana pasada cuando quedó inaugurada en el puerto de Montevideo la terminal especializada en celulosa, un engranaje clave de la cadena productiva y logística que va a estar ya en pleno funcionamiento el año que viene. Seguimos con el ingeniero Javier Solari. Volviendo ahora sobre algo que usted ya mencionó, ustedes enfatizan, cuando la segunda planta esté en actividad y remitiendo su producción a la terminal especializada en el puerto, UPM ganará en independencia a los efectos de la contratación de los fletes marítimos, ¿no? Usted lo explicaba hace un rato, el barco que cargue primero la producción de la planta de Fraiventos en Nueva Palmira y después en Montevideo la producción que venga de Pueblo Centenario, ese va a ser un barco contratado exclusivamente por UPM. Ya no se dependerá de barcos que tocan otros puertos y que completan su carga justamente con producción de otras plantas de celulosa, por ejemplo, no sé, en Brasil. Ustedes ya tienen en ese sentido un proveedor, un armador. Un armador para este tipo de operativa. Exacto, ya se ha contratado un armador, la empresa es Agawilco,
que obviamente se armó un contrato de largo plazo para que ellos también pudieran ir acompasando las necesidades de barcos a futuro en función de las necesidades nuestras. Ese armador, Sagahuelco, es un armador que tenía contrato ya con empresas de celulosa y que ahora básicamente se focaliza con nosotros en esta región. Y va a estar llevando la producción de las 2 plantas de celulosa, tanto para China como para los mercados europeos y algún otro mercado que se pueda desarrollar. De todos modos, siempre hará las 2 escalas, Montevideo, Nueva Palmira. Hoy lo decía hace un rato que algunos barcos van a tocar el puerto de Montevideo únicamente, porque la producción de Paso de los Toros excede a la de Palmira. No, mi pregunta en todo caso era, ¿la producción de Fraiventos siempre va a pasar por Nueva Palmira? Sí. O sea, recordemos cómo es en barcazas, ¿no? Sale desde la terminal propia, desde el puerto propio que tiene UPM1 en Fraiventos sobre el río Uruguay. En barcazas se lleva a el depósito a la terminal en Nueva Palmira y luego desde esa terminal sale en buques transoceánicos. Exacto. A sus mercados. Ahora ese buque va a pasar también por Montevideo a cargar y completar la carga, ¿no? Exacto. Primero irá a Nueva Palmira, justamente por un tema de calado, y después llegará al puerto de Aguas Profundas para completar la carga en su bodega. Ese factor, ese factor autonomía evidentemente es muy importante para todo el proyecto UPM en su conjunto, usted lo explicaba. ¿Tiene ventajas en materia de competitividad, por ejemplo? Sí, claramente las tiene en el sentido de que permite a nosotros evitar a veces puertos que son muy congestionados, los de Brasil, que hacen que el barco pierda capacidad, que el barco deje de andar, que esté ocioso por un tiempo. En la medida que tenemos 2 puertos que no están congestionados, nos permite llegar más rápido y más competitivo a destino. Pero la principal ventaja es poder garantizarle al cliente estos volúmenes, porque aquí estamos hablando de volúmenes industriales, no estamos vendiendo cosas en el sector minorista, estamos hablando de volúmenes grandes y así como es una cadena caliente, en el lugar de destino requieren que estos volúmenes lleguen en ese momento. Cualquier día de atraso son grandes desviaciones en los volúmenes que tiene el cliente. Entonces, la previsibilidad para el cliente es muy importante. Permite al cliente saber que ese volumen lo va a poder contar y que puede seguir con sus procesos industriales de acuerdo al destino que le dé a la celulosa. Entre paréntesis, ¿quiénes son esos clientes? ¿Qué hacen con la celulosa que se produce en Uruguay? En su momento, cuando nos visitó en Perspectiva en Fraiventos, vimos lo que era la parte forestal y lo que se hacía desde el punto de vista de investigación, donde apuntaba a una fibra que es más de tono tissue o de lo que es packaging. Esos 2 sectores. Tissue es decir, pañuelos descartables. Pañuelos, papel higiénicos, faciales. O packaging, por otro lado. Claro. Cartón, por ejemplo. Dentro de lo que es líneas de cartón. Ahora, cualquiera de esos 2 sectores dentro de lo que es el segmento papel son los que vienen en crecimiento en la demanda mundial, debido a las grandes tendencias, a la urbanización, a la mayor cantidad de clase media, a la digitalización. Esos temas hacen que haya un mayor consumo de ese segmento de papel, contrario a lo que es el papel de impresión, papeles gráficos, que ese es un sector que sí viene en caída. Y ahora, con la nueva planta de celulosa, de nuevo, ¿los compradores van a utilizar la materia prima para ese tipo de productos? Hoy nosotros nos hemos focalizado con la producción de Uruguay hacia esos sectores, a través de que, digamos, estamos vendiendo fibra corta, que es la específica para eso, y que aparte los materiales genéticos que se han utilizado, que se han desarrollado internamente en el país, siempre fueron focalizados a esos clientes que estamos enfocando. Ustedes han señalado que la operativa de UPM en la terminal especializada del puerto de Montevideo aumentará en 60% las exportaciones que se realizan desde el principal puerto de nuestro país. Es un número impresionante, de nuevo. ¿Puede explicarlo mejor? El puerto de Montevideo tiene como 2 grandes vocaciones. Tiene transbordo y lo que es importaciones del país. Los transbordos en torno son los 7 millones de toneladas y las exportaciones e importaciones son en torno a los 5 millones y medio. Hay un producto que a veces va y viene, muy oportunista, que es el pino, que a veces se venden y a veces se caen como se han caído como está ahora.
Si tomamos los datos más históricos, estamos en torno a 5,5 millones de export-import, y de esos 3,5 millones son exportaciones. Si a esos 3,5 millones se le agregan 2 millones, estamos hablando de ese 60% de ampliación de la producción, de la exportación. Es un salto muy grande. Es un salto enorme. ¿Y qué beneficios implica? Pensando, por un lado, en la Administración Nacional de Puerto, pero, no sé, pensando también en otros sectores del comercio exterior que operan en el puerto de Montevideo. Bueno, hoy hablábamos de lo que eran los cánones y el tarifario de la ANP. Claramente, si aumenta la cantidad de toneladas que tienen que pagar la tarifa de la ANP, la facturación de la ANP aumenta. Entonces, esto sí es parte de la recaudación que tiene la ANP, o que tendría la ANP. Por otro lado, estaba en la parte de logística, que se podría considerar como que puede ser o sea, el sector forestal, debido a que la logística pesa mucho, es el que va tirando en el desarrollo, en la adopción de tecnologías o en la adopción de nuevas prácticas. El tren o el camión tritren, o la conectividad que podamos tener con el puerto de Montevideo, que es parte de la terminal especializada, de lo que tiene que hacer el ganador del concesionario, aguas hacia afuera de los límites de la concesión. Todas esas cosas son ventajas que generan y que derraman en otros agroexportadores, que seguramente podrán ver mejores situaciones competitivas y por lo tanto capaz que mayores cantidades a través de Montevideo. Uh-huh. Por otro lado, en cuanto a la extensión de los muelles, hubo un cambio a partir de la construcción de la terminal especializada. El puerto de Montevideo no tiene muchos muelles fundados a 14 metros o a 12 metros. Es decir, si bien tenemos un calado hoy disponible a 13 metros, no lo podemos utilizar en todos los muelles disponibles dentro del puerto de Montevideo. La terminal TCP sí tiene algunos muelles fundados a 12 metros o 13 metros. Y tenemos el muelle oficial, el C y D, que es que sí está fundado a 12 metros y medio, creo. Ese muelle hoy podía albergar un barco solo, y nosotros, con la extensión que se le dimos, sumado a la extensión que había hecho la ANP en su momento del muelle D, ahí sí puede colocar 2 barcos. Entonces, o sea, ese muelle que no va a ser usado por UPM. Exacto, son 2 muelles, 2 puestos de atraque. Debido a la construcción de la terminal, terminó siendo más largo. Exacto. Que lo que era antes, y Exacto. permite que allí amarren 2 buques en vez de Exacto. 1. Esa era una condición impuesta en el pliego, donde la propia ANP decía, bueno, quiero que me extiendan este muelle para poder tener los 2 puestos de atraque. Luego, durante el transcurso de la obra, se dio ese muelle que hablábamos hace un momento de Obrinel, donde también hay otro muelle más de 14 metros. Esos son competitividades que le dotamos a la producción nacional, ya sea para la exportación o como para la importación de productos, porque tenemos ahí en ese muelle muy cercano la refinería, o sea que perfectamente la refinería podría cambiar su logística y a empezar a tener algún producto, algún insumo, alguna materia prima que a veces trayéndolo en barcos chicos se hace más costoso que trayéndolo en barcos grandes. Por último, en los comunicados de estos días ustedes hacen notar que el puerto de Montevideo será el único puerto de aguas profundas del Río de la Plata conectado directamente al ferrocarril. ¿Por qué lo remarcan? La logística, para ser eficiente, tiene que insumir la menor cantidad de movimientos posibles. Una terminal de ferrocarril, si yo tengo que llevar un transporte corto en el origen para llegar a la terminal, bajar la producción, subirla luego al ferrocarril, después llevar el ferrocarril a otro depósito cercano al puerto para bajarlo ahí, estoquearlo y luego subirlo a otro vehículo de transporte para llevarlo, la eficiencia que puede tener el ferrocarril la arruiné completamente con la cantidad de movimientos. Entonces, es importante que las conectividades entre los agroexportadores esté en forma directa, desde los depósitos hacia los muelles. Bien, pero el ferrocarril central, en principio va a ser utilizado solo por UPM. No, la capacidad del ferrocarril central excede la de UPM. No, pero estoy hablando de que el tendido ferroviario que hoy existe en el puerto, el que pudimos observar en estos días, está previsto para que el ferrocarril central entre en estos galpones de UPM. ¿Qué otras posibilidades hay con esas mismas vías férreas? Muy bien, buena pregunta. Primero, el ferrocarril central como tal no entra dentro del puerto. Es decir, hay una
hay un límite que es la ANP y el Ferrocarril Central, Grupo Vía Central, que es el que está desarrollando el tren, termina, digamos, en lo que puede ser la nueva estación de AFE. Ajá. La nueva estación que ya no es nueva. Que no es nueva. La nueva que se hizo cuando dejó de estar operativa la vieja, la clásica estación central. Exacto. Allí termina, digamos, el tendido del ferrocarril central. Exacto. El nuevo ferrocarril central. A esa vía hay que conectarse la del puerto, que va a tener dos conexiones. La actual conexión en el sur y la que el concesionario de la Terminal Especial de Acero de Celulosa, UPM, tenemos que terminar de construir desde el límite del viaducto hasta la concesión nuestra. Pero en ese trayecto, esa nueva entrada al puerto, hay previsto dos desvíos para distintos concesionarios dentro de la ANP. Si la ANP pidió que ese ramal tuviera dos desvíos, que para posibles desarrollos a futuro, uno apuntando más hacia lo que pueda ser la terminal granelera y otro hacia otro concesionario que no sabría exactamente quién es. Ingeniero Solari, un par de preguntas para terminar. Yo dije al pasar hace un rato, la inauguración esta de la semana pasada tiene algo de curioso o paradójico. ¿La obra terminó demasiado temprano? O mejor dicho, terminó más o menos en plazo, cuando por otro lado la construcción de la planta de celulosa lleva algo de atraso. Bueno, y más atraso todavía tienen las obras del ferrocarril central. Entonces, ¿qué pasa con esta terminal especializada en celulosa que ya está lista y que vimos el miércoles pasado en el puerto de Montevideo? Bueno, en primer punto, si bien es verdad que la principal propósito es sacar la celulosa, la terminal ya está recibiendo en las próximas semanas barcos para poder rellenar los stocks de productos químicos para ser transportados hacia Paso de los Toros. Concretamente en noviembre ya hay 2 barcos marcados para poder ser atendidos. De todos modos, esos productos químicos van a ser llevados a su destino en camión, entonces, ¿cómo es? Exacto, se va a llevar en camiones, son en isotanques, y esos, como se llevan productos químicos en todo el país, y son parte de las tareas de comisionamiento. Capaz que hay que decir un poco que uno tiene que estar pronto en la parte logística antes de que esté pronto la planta de celulosa. Porque si hay un atraso de la parte logística y la planta de celulosa está pronta, estamos en un grave problema. Entonces, ciertamente que hay una anticipación a todo lo que es la parte logística respecto de cuándo esté pronto la parte de celulosa. Pero la planta de celulosa tiene como 2 fases, la parte constructiva y la parte de comisionamiento. Y a ver, ¿qué es comisionamiento? Comisionamiento es que todo el equipamiento de la planta esté funcionando de forma segura y eficiente. Y esas son las tareas que se están llevando en gran medida en la planta de celulosa hoy en Paso de los Toros. Hay tareas de construcción, pero también hay muchas tareas de comisionamiento. Van bajando la proporción de tarea de construcción y van subiendo el comisionamiento. Lleva unos cuantos meses probar que todo el equipamiento esté en forma ordenada y segura, funcionando. Y eso es lo que requiere hoy los químicos, porque los químicos ya se tienen que recibir en la planta para empezar a hacer tareas de comisionamiento. Hay muchas cosas que se están llevando a cabo, como por ejemplo la caldera, que ya hace tiempo que está funcionando dentro de la planta de celulosa de Paso de los Toros. ¿Y el cronograma entonces cómo sigue a partir de ahora? Bueno, esperamos que la planta se ponga en funcionamiento en el primer trimestre del año. Eso se mantiene, esa previsión se mantiene. Primer trimestre del año 2023, o sea, enero-marzo, va a estar funcionando la planta de celulosa nueva. Exacto. Va a estar produciendo y por lo tanto la celulosa va a salir rumbo al puerto de Montevideo, no por ferrocarril, porque el ferrocarril no va a estar pronto, vendrá en camión. En camión. Eso es parte de lo que se hizo, la modificación de la autorización ambiental previa, que se hizo en la audiencia pública, donde se informó a la población, se recabaron dudas y se pasaron con medidas mitigatorias de cuál va a ser ese tránsito de camiones. Aclaro una cosa, ese tránsito de camiones es 24 horas los 7 días de la semana, lo cual hace que el flujo horario sea relativamente bajo. Estamos hablando de 7 a 9 camiones por hora. Es relativamente bajo para lo que es la Ruta 5.
O sea, no hace imprescindible que esté terminada la doble vía de la Ruta 5, que está en obras. No, en absoluto. Yo a veces lo comparo con un producto que se transporta a la Ruta 5, que han sido camiones de pino, donde esa producción apareció de repente, pero debido a que esa producción está más concentrada en los días de la semana y en las horas diurnas, hace que el flujo de camiones horarios sea en torno de los 40 camiones por hora, respecto a estos 7 o 9 que transportaría la celulosa. Y para terminar, por último, porque es una pregunta que veo que ha llegado en varios de los mensajes de los oyentes, en realidad esto quizás es para conversar cuando se inaugure la planta misma, pero ya que estamos hoy deteniéndonos en este mojón del proceso, ¿está previsto en el desarrollo de UPM en Uruguay avanzar en la cadena de industrialización? Hoy estamos concentrados en este gran desafío que es para nosotros, que es Paso de los Toros. UPM como organización viene avanzando a paso agigantado y en forma más bien de vanguardia en el desarrollo de productos alternativos a aquellos que se hacen hoy con productos derivados de petróleo. Por ejemplo, las botellitas PET, se ha hecho un trabajo para poder estar instalando una planta muy grande en Alemania, en Leuna, para producir productos que puedan reemplazar el plástico por estos polímeros que vienen de fibras naturales. Inclusive se ha hecho un acuerdo y salió público con Coca-Cola. Después hay otros usos con los temas textiles. Se está buscando investigación muy fuerte apuntando a los temas de biomédicos, como pueden ser cultivos más rápidos, identificación de fármacos en forma más exponencial, todo que requieren insumos que vienen, en el caso de UPM, de fibras producidas en forma sostenible, fibras naturales producidas en forma sostenible, o productos derivados de la madera, como puede ser la lignina o la celulosa. También aclarar, por ejemplo, que dentro de la producción de neumáticos hay dos componentes como la sílica o el carbon black, que son rellenos industriales funcionales, que se están buscando también productos y se han identificado productos que puedan ser sustituidos a lo que es el carbono o la sílica. Es decir, UPM viene trabajando muy activamente en eso. Hay una avidez muy grande en el mercado a tratar de reemplazarlo, a hacer, digamos, de responsabilidad ambiental, y eso ha percolado también al tema de financiero, ¿no? Al tema de las bolsas de valores, donde realmente las empresas están buscando ser sostenibles en ese sentido, los fondos de inversión están buscando ser sostenibles también en ese sentido. Creo que la sociedad en su conjunto está tomando esto con mucha responsabilidad. La pregunta de los oyentes apuntaba a saber si en Uruguay es posible que ese agregado de valor tenga lugar. Y bueno, sin duda que para que eso ocurra ha habido necesita Uruguay mantener sus condiciones que le han mostrado hasta ahora. Uruguay ha sido mostrado que para este tipo de inversiones tiene la madurez y la estabilidad política para poder dar previsibilidad a las inversiones. Estas inversiones son muy intensas en capital, pero a su vez requieren mucho tiempo de madurez, porque necesitamos tener la madera y para eso se requieren horizontes de por lo menos 10, 15 años hacia adelante, y eso requiere de estabilidad. Pero concretamente, ¿es posible que la celulosa producida en UPM tenga dentro de Uruguay otros niveles de valor agregado a partir de iniciativas como esa que venía mencionando? Y la celulosa u otros productos sin duda que pueden ser desarrollados acá en Uruguay, sí, sin duda. No lo descartamos, pero todavía estamos en las etapas muy incipientes de investigación y de desarrollo industrial. Necesitamos tener certezas de que el proceso de construcción o de elaboración de estos productos sea hecha en forma segura. Pero bueno, claramente el ejemplo de lo que fue la inauguración de la terminal, donde estuvieron autoridades del anterior gobierno, de este gobierno, del espectro político, nos permite pensar que Uruguay siempre va a tener ese apoyo a este tipo de inversiones que requieren ese horizonte de previsibilidad hacia adelante.
Javier Solari, vicepresidente de Proyecto y Logística de UPM, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar pronto ya sobre la otra parte, la principal de todo este proceso, la planta de celulosa misma. Bueno, esperaremos a ustedes en Paso de los Toros cuando sea el momento. Hasta la próxima entonces. Igualmente.